Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero dar la más cordial bienvenida a Gonzalo Mendieta. ¿Cómo te va? Don Mario, un gusto. Es el ideólogo de esta reunión, muy interesante seguramente. Está con nosotros Marina Arí. Marina, ¿cómo te va? Qué gusto de tenerte acá en El Pentágono. Muy contenta de estar en un programa que ha causado historia en No me recuerdes esa parte mala. No. Responsable de muchas cosas. No, espero que no. O espero que uno de ustedes ya esté en unos años en esas funciones y se acuerden de mí. Sí, es que, Marina, te pregunté cómo te presento y me has dicho, soy indianista. Así es, pero además soy anarquista. Anarquista. Tenemos el mismo ídolo, Bakunin. ¿No es cierto? ¿Ese anarquismo de Bakunin? Yo creo que recreado, creo que es más una crítica al sistema actual y además una propuesta de otro modelo. Es por eso que me acerco al indianismo, que también tiene una propuesta de crear nuevos modelos. Bueno. Está con nosotros también Wilmer Machaca. ¿Cómo te va, Wilmer? Bien, Mario, sí, muy bien y agradezco por la invitación y estoy sumamente contento de estar aquí compartiendo reflexiones con personas que respeto mucho. ¿Y a ti cómo te presento? ¿Tú eres? Yo me considero ciberactivista, milité en el indianismo, pero ahora me considero ciberactivista dentro de las redes sociales. Soy una persona que difunde no solamente... Sí, algo he visto de ti, algo he visto de ti. ¿Te gusta Game of Thrones, creo? Me gusta, me encanta Game of Thrones. Genial. Podemos hablar también No, sobre el patético final. Saúl Flores está con nosotros. Saúl, y estuviste con nosotros algún rato acá, ¿no? Bueno, tú eres... trabajas en la gobernación desde ya, ¿no? claro que sí. En la gobernación. ¿Tienes algo que ver con Félix Pazzi? Claro, soy comunalista. Ajá. Claramente teniendo como antecedente el indianismo y el catarismo. El tercer sistema, diría Félix Exactamente. Pazzi. Bien, vamos a hablar, ya saben de qué. Vamos a hablar de... Así lo puso en el Twitter Francesco Ratti. Vamos a hablar de indianismo, catarismo, pachamamismo, luego de 13 años. La verdad es que... como muchos en este país, ignoramos estas cosas. Hablamos con eso y nos encogemos de hombros y decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una ideología? ¿Una corriente política? ¿Es una tendencia? ¿Qué es el indianismo o el catarismo? ¿Tienen algo que ver con ellos? ¿Se han separado? ¿Se han unido? ¿Tienen el mismo norte? ¿El pachamamismo es lo mismo? La verdad es que son preguntas que nunca me he hecho por flojera, la verdad, debo reconocer por flojera, y lo que más me llama la atención en este contexto es simplemente algunos datos históricos. Me acuerdo de mi primer contacto con el indianismo fue, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primer diputado? Constantino Lima. Con un discurso brillante en 1982, volviendo a la democracia. Me acuerdo de él, lo tengo todavía filmado. ¿Qué recuerdo, además, a lo largo de todos estos años? Una discriminación total, terrible, fuerte y... finalmente, cosas que han aparecido en estos últimos 13 años. ¿Será en los últimos 13 años que han aparecido estas cosas? Una mezcla muy rara desde mi punto de vista y que se expresa, por ejemplo, en la arquitectura y que sirve de sorpresa para algunos, alabanzas por otro, los cholets, por ejemplo. Me ha llamado la atención la cantidad de publicaciones que se han dado en estos días con la presencia de un grupo, tradicionalmente en la zona sur, de alcohólica en el Alto, en unos cholés del Alto. Me llama la atención por qué tanto escándalo. Si yo los conozco a los metalteños, años tienen los metalteños, son metaleros malvados del infierno, así que hacen moche, etc. Pero es una mezcla de la que me declaro absolutamente ignorante. Lo vuelvo a reiterar, es una filosofía, es una corriente ideológica, es una corriente política. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la estrategia? ¿La toma del poder? ¿A nombre de quién? ¿Son solo aymaras, quechuas, puquinas? Es mucha ideología, es ideologización, además, es un ideal que no existe en la realidad. Son tan buenos y tan malos como todos los demás seres humanos. A partir de este instante me callo y que hablen los que saben. ¿Quién sabe?
Dale. Bueno, yo me Mariana. animo, Mario, y lo que quiero comenzar en realidad con una evaluación de lo que es el pachamamismo. Yo creo que justamente este asunto nos va a explicar mucho de la historia y de las luchas inclusive que ha habido en el movimiento indígena, que no han sido solamente, bueno, fundamentalmente han sido aymaras, pero también ha habido a lo largo de la historia levantamientos uru, también ha habido levantamientos quechua, hay una larga historia de diferentes naciones indias. ¿Por qué se da? O sea, sabemos que desde la colonia ha habido un sometimiento terrible, pero no solamente es un sometimiento económico, social, político, sino que se trata de un profundo desprecio, un acabamiento de ciertos seres humanos y de catalogarlos y caracterizarlos para determinados proyectos que además están ligados con el darwinismo social. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál ha sido el lastre del progreso en la nación boliviana, etcétera, etcétera? Los culpables eran, nuestros antepasados indios. Y han habido inclusive proyectos de acabamiento, o sea, de traer a una raza mejor, a la raza blanca, para que progrese la patria, etcétera, etcétera. Es por eso que existieron diferentes movimientos que han buscado que esta situación tan terrible, o sea, varíe. Y los más próximos, o sea, donde nace el catarismo y el indianismo, en realidad surgen después del 52. El 60, por los 60 van naciendo ya el indianismo, que es anterior al catarismo. Y el catarismo va a surgir más o menos en los 70, el 78, cuando ya se diferencian al presentarse en elecciones y ya entramos en el panorama electoral, unos aliados con la UDP y los otros que buscan no aliarse sino tener proyecto propio. Ahí va a haber una gran diferencia inclusive en posiciones. ¿Y por qué estás eliminando a la reforma agraria y al MNR? No, más bien... ¿No estás obviando? No estoy obviando, más bien digo que estos elementos que trae el MNR van a dar como consecuencia el nacimiento de los diferentes partidos. ¿Tu autoidentificación qué es? Cuando te pregunta el censo cómo se autoidentifica, ¿qué dices? Mira que yo tengo un problema muy grande porque siempre me he identificado como aymara, pero cuando... Nadie te cree. No. Cuando surgen mis análisis en historia, me doy cuenta que toda la región que está alrededor del lago Titicaca y que comprende también grandes zonas del Perú, o sea, somos collapuquinas. Bien, y ese es un hecho histórico. Físicamente nadie te cree. Es decir, a mí podrían creerme, morenito, gordito, podría ser yo una amenaza en el teleférico inmediatamente para alguien, ¿no es cierto? Y en todo caso, a ti nadie te cree. Por supuesto que sí, porque además mis dos abuelas, yo he vivido, o sea, el drama de ir con mi abuela de pollera y que le digan, Cholita, levántate de la... ese es otro tema, pero a ti nadie te hace levantar, ni antes ni después. No me hace levantar, pero tampoco a los muchachos, a la última generación, que se ha ganado sus derechos y además que ya ingresamos en las áreas profesionales y en diferentes áreas científicas. Pero eres tu autoidentificación aymara, ¿sí? India. Eso es de la India, de Nueva Delhi. No, bajo el concepto famoso de que como indios nos han explotado y como indios nos vamos a liberar. ¿No crees que tengas una raíz española por ahí? Sinceramente no. Yo creo que, porque además, gracias a la historia he podido averiguar mis ancestros, ¿no es cierto? Sí. Son los Ciñani de Carabuco, que es una familia, o sea, muy antigua, ¿no? Entonces, y yo soy muy orgullosa de ser Ciñani, de que mi raíz esté en Carabuco. Los Paredes del exalcalde del Alto también. Sí. ¿no? Así. Pero tú eres un ejemplo vívido de que contigo, mira, que superficial va a ser mi análisis,
nadie te ha discriminado. O has llegado a un lugar intelectualmente muy interesante, tenías un programa acá. Sí me han discriminado. Como mujer, en primer término, pero eso es y a todas como las mujeres. una morenita. Es que si te das cuenta, tú eres de la misma generación que yo. Es verdad que ahora, y no es por determinado gobierno, sino es por un proceso que se da, o sea, han habido varios cambios. Pero en mi época sí, que la morenita, que la birlochita, chotita, etcétera, etcétera. Bien, hubiera creído eso a Felipe Quispe, por ejemplo, que es uno de los corrientes políticas del catarismo, o al mismo, ¿qué te digo? Ay, ¿cómo se llama el famoso? Siempre se me va. No, al ideólogo del Fausto Reinaga. A él posiblemente, ¿no es cierto?, con toda la carga ideológica e intelectual que tenía, ¿no es cierto? Bien, eso es. Lo haremos más rápido el asunto, ¿verdad? Muy bien, gracias, estimado Mario. Yo creo que primeramente hay que definir el concepto de indianismo, porque a veces se maneja de una manera erróneamente. Pero yo digo una definición desde la actualidad, un primer aspecto. Segundo aspecto, yo creo que hay que entender el indianismo como una evolución, porque no podemos hablar del indianismo de la década de 60 con el indianismo actual. Y por último, que me parece muy importante, tenemos que hablar de los actores, es decir, de los indianistas, incluso de los que no son indianistas o los que hablan del indianismo. Ese es el elemento, yo creo que hay que analizarlo en esta mesa. En ese entendido, yo quiero, por ejemplo, empezar con una definición bien clásica y que me parece muy interesante. Y cómo lo puedo yo también catalogar al indianismo en dos fases muy importantes. Primero, como decía Marina, el indianismo desde la década de los 60 hasta posterior a 2000, 2003, yo diría. Eso para mí es el indianismo clásico. Incluso había una cosa muy interesante que decía Choquehuanca, Germán Choquehuanca, el Jara Choquehuanca, que el indianismo en realidad iniciaría desde el año 1781, lo coloca como la reivindicación de Tupac Katari, ¿no? Pero ahí yo también quiero poner la propuesta de Ivana Pasa, que dice interesantemente, en realidad el indianismo así como tal, quien ha sistematizado es precisamente Fausto Reinaga, ¿no?, a partir de su obra cumbre, Revolución India. Entonces, el indianismo, como decía que la profe, empezaría desde la década de 60, a partir de un cierto contexto como la reforma agraria, el voto universal. Entonces, como mencionaba, para mí el indianismo clásico, el ortodoxo yo lo llamaría, duraría hasta 2000, 2003. Después de eso, post Evo Morales, cuando llega al poder, 2007, para mí aparece el nuevo indianismo o la nueva intelectualidad india, que tiene un enfoque muy distinto, y justo antes del inicio del programa hacía referencia al grupo Minca. El Minca sería como una nueva tendencia que va recopilando las ideas indianistas, pero no como lo pensaba Fausto Reinaga, o como Constantino Lima, o como Luciano Tapia, entre otros, o como Felipe Quispe. Entonces, como que lo va dando un nuevo sentido. En ese entendido, me parece interesante esto, y para no... Perdóname, solo un pequeño paréntesis. Dime. ¿Lo estás ninguneando a propósito a Víctor Hugo Cárdenas? ¿O no pertenece a ninguna de estas cosas? No, para mí el catarismo nace del indianismo, y además es el hijo pródigo, porque simplemente es el que busca la asimilación, es la incorporación a la sociedad boliviana. Y claramente hoy en día lo está demostrando. Sea el catarismo de Víctor Hugo Cárdenas, un tanto sindicalista, o el catarismo de Fernando Untoja, que simplemente han sido los que han aprovechado la coyuntura. Hoy en día el ejemplo es claro, un Víctor Hugo Cárdenas con un UCS, con un partido tradicional, un Fernando Untoja con un MNR. Creo que para mí es caso cerrado ya. Pero para mí yo quisiera centrarme en el indianismo y de cómo surge este concepto del indianismo. Primeramente, y yo creo que ese de indio, de ahí hay que partirlo. Evidentemente, como mencionaste, el indio quien ha puesto acá a estos aborígenes, a nosotros, es el español. Entonces hay un principio de ellos son los que manejan. Y posteriormente, cuando aparecen ya los indianistas, son los que cuestionan, ¿no?, y los rechazan. Es un primer momento. Y un segundo momento, los indianistas se apropian de ese concepto. Y cuando lo aceptan, y Fausto Reinaga dice claramente en su texto, espero que no se me haya ido una parte que estaba coladito, donde dice, como indios nos han conocido y como indios... Vamos, si lo sabes de memoria. Bueno, tendría que parafrasearlo, ¿no? Pero quisiera leerlo personalmente a él. Caramba, se me fue. No, tranquilo, está bien. ¿No?
Entonces, hay un momento en que los indianistas aceptan ese término y dice, con el nombre de indios nos han puesto, nos han etiquetado, y eso es lo que somos, indios, lo que dice Fausto Reynaga, ¿no? Entonces, es el momento en que aceptas. Pero hay un segundo momento, y valga la redundancia, pasa al sentido político, va cambiando. Y es lo que decía aquí la profe, ¿no? De que aquí hay un textito interesante de Abraham Delgado, y que dice, es de la señora Domitila Quispe, que dice así: indio fue el nombre con que nos sometieron, indio será el nombre con el que nos liberamos. En el momento en que los indianistas aceptan y lo convierten en el sentido político, nace el indianismo. Ahora te estoy entendiendo, es decir, te endilgan una palabra que aparentemente es mala, indio, pero hay un momento que dice, ya basta el lloriqueo, no es nada. Ahora les doy la respuesta desde mi punto de vista indio. ¿Y a quién le van a dar la respuesta hoy? Por eso, primeramente, el concepto de los indios son los que asumen, son los que aceptan y le dan un nuevo sentido, los indianistas, para la liberación. ¿Liberación de qué? A ver, dime ahora, ¿de quién se van a liberar? Los españoles se han ido hace 200 años. Es que no estamos hablando en términos físicos, evidentemente. Empezaste tú a hablar de términos físicos. Evidentemente ya. Hubo la colonización en el año 1492. ¿Ya? Sí. Luego hubo las famosas independencias, Bolivia se liberó en el año 1825. Bueno, se fueron los españoles, ¿no? Entonces, toda en esa época colonial hubo el sometimiento, ¿no? Por el aspectos físicos, en las minas, etc. Eso ya no voy a hacer mucha mención. Pero pasa un momento que se produce el colonialismo interno, podemos decir en términos de Silvia Rivera, donde las ideas, lo que ha impuesto Cristóbal Colón, se queda en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y hoy en día un claro ejemplo es cuando el propio indio es el enemigo del propio indio, cuando los factores raciales siguen siendo, cuando Fausto Reynaga habla de las dos Bolivias, donde hay una educación para los indios, una educación para los blancos mestizos, eso es lo que tenemos que destruir, y es lo que cuestiona Fausto Reynaga. Bien, a ver. Bueno, en gran medida yo comparto lo que ha manifestado Saúl y también la definición que ha hecho Marina. Es cierto, el indianismo y el catarismo son dos corrientes políticas que nacen, diremos, en la medida de que hay insuficiencias en la Revolución Nacional de 52, pero nacen, como mencionaba Saúl, a partir de que es latente un proceso de discriminación y un proceso de segregación social posterior a la Revolución del 52. Pero esto ya no se da en un ámbito rural. Esto es la diferencia, digamos, ya no es el tema de la tierra, del patrón o del hacendado, sino se da en un ámbito urbano. Es decir, el indianismo y el catarismo nace en unas circunstancias de procesos migratorios de una primera generación de migrantes que llegan a la ciudad y viven una problemática distinta a la que tenían en el ámbito rural, es decir, el acceso a la vivienda, acceso a educación, acceder a fuentes laborales. Entonces, toda esta problematización que se tiene en su momento, este proceso migratorio, hace que estos jóvenes se organicen ya con estudios universitarios. Entonces plantean organizarse y conformar un partido político, conformar partidos políticos. Es así que nace el indianismo y el catarismo. En 1960 nació el primer partido, como había mencionado Marina, el Partido Agrario Nacional, pero a diferencia de sus antecesores, es decir, ya de las luchas de Zaratehuilca, Bartolina Sisa o Lariano Machaca, esta nueva generación de sujetos racializados lo que hacen es apostar al Estado, es decir, quieren llegar al Estado para resolver sus problemas. Esa es la gran diferencia. Grupos indios. Grupos indios. Es decir, ¿y cuál sería la diferencia entre formar un grupo indio fuerte, intelectualizado, contra supremacistas blancos? Bueno, yo creo que es un problema que se plantean, es que ellos ideológicamente y discursivamente tienen algo muy claro. Y es que algo que trasciende no solamente en la generación antigua, sino también en la reciente, que tienen más o menos una trayectoria y un pensamiento indianista o catarista. Es decir, que se asume que Bolivia es un país de mayoría indígena o de mayoría india y por lo tanto este país debe ser gobernado por esa mayoría. Entonces ese es el discurso fundamental que trasciende no solamente, diremos, en ese contexto, sino que también en distintos momentos históricos del país. ¿Excluyendo a los blancos? ¿Blancos, te lo pongo entre comillas? No necesariamente. Lo que ellos dicen es, decir, como este país es una mayoría indígena o india, es por la que tiene que ser gobernada. Obviamente, la relación que hacen es que ellos, como mayoría, se ven segregados de acceder al espacio público, es decir, es una minoría criolla la que gobierna y por lo tanto ellos ya con conocimientos, ya entrando, digamos, en una primera etapa de formación universitaria, se plantean este reto. ¿Y cómo se llega a gobernar a la gente con mayorías? ¿Por voto?
por voto. ¿O por una revolución? Apuestan, y básicamente los movimientos indianistas cataristas conforman partidos políticos, es decir, quieren transformar el país a Con partir de votos llegar al Estado. de la democracia. Exacto. De esa democracia Aportan occidental. Exacto. Sí, pero eso es con votos. Sí, Eso es con votos. Esa es la diferencia. Revolución no Pero yo tiene. diría que... A ver, dale. Primero creo que hay que tratar el indianismo y el catarismo con tradiciones políticas locales, o sea, como tradiciones políticas, y normalmente estamos más habituados a tratar la tradición política, digamos, nacionalista, liberal, pero respecto al indianismo como que hay una, yo creo, imposibilidad de verlo como una tradición política. Yo recuerdo que en una entrevista Felipe Quispel decía que su padre había sido oveja de Achacachi, había sido sabedrista, ¿no? Y digamos uno de los grandes escándalos de la política boliviana era el uso que hacía Saavedra de la gente de Achacachi para intimidar en las ciudades. Eso es lo que llaman peyorativamente las ovejas. Pero creo que nació por un telegrama, manden tantas ovejas, que era el código que se usaba en la policía. Pero uno ve, y digamos, si va más atrás, la caída de Melgarejo, la Zaratevilca luego, uno ve, digamos, la presencia india política mucho antes del 52. Esa es, digamos, o sea, entre las tradiciones bolivianas está el trabajo entre el mundo indio, que era sobre todo rural, y el mundo urbano, que era sobre todo criollo, mestizo. Pero yo creo que una división, y me parece que Saúl la ha sugerido, es, ok, veremos el indianismo de Reynaga, el indianismo de los 60s, o el indianismo del Mitka, como un indianismo, digamos, a la ofensiva, como un indianismo que, digamos, rebelde. Pero el moderno indianismo, y antes de comenzar se plantea, creo, un dilema más actual, que es, ¿qué pasa con el aymara o con el indio concreto urbano? Y una discusión que yo creo que todavía no se tiene de modo suficiente, que es, cuando hablamos de la clase de intelectuales que está presente acá con ustedes, ¿hablamos de la nación aymara o hablamos del mundo indio? Que no es lo mismo. Yo creo que para que haya, digamos, nación, hacen falta intelectuales. Y uno nota que entre los aymaras eso ha ocurrido más que entre otros pueblos. Entonces, a veces, bajo el discurso de la revolución india, quizás estamos ante una presencia de un nacionalismo aymara, ¿no? Pero creo que, digamos, el dilema actual del indianismo y del catarismo, de lo que algunos han llamado, y quisiera escucharlos, indianismo-catarismo, que es una forma de unir cosas que aparentemente son diversas y opuestas, es ¿qué pasa con el indio concreto urbano hoy? Que tiene hábitos probablemente occidentales también, que usa la tecnología y que tiene gustos musicales que van desde la música tradicional hasta la música tecno. Entonces, ese dilema es un dilema distinto del que se planteó Reynaga, saliendo de la Revolución Nacional y habiendo sido Reynaga hombre del MNR. Participó en las comisiones agrarias del MNR. Ahí. A ver, aterrizaremos. Ya está bien, les da un poquito de historia, han reforzado, tenemos más o menos... No, yo nunca tendré la idea clara. Pero dime una cosa, aquí él ha planteado algunas etapas históricas, tú también. Y la convocatoria del programa era decir, ¿qué ha pasado en los últimos 13 años? ¿Algo interesante? Exacto. Justamente, ahí era donde yo quería aterrizar. ¿Qué es lo que ha sucedido? O sea... ha habido un fortalecimiento económico, social, una diversidad cultural a la que tú te has referido, Gonzalo, y es verdad que irrumpen los aymaras o indios urbanos. O sea, yo sinceramente trato de unificar a otros, que no sean solamente aymaras, sino también a los collas, quechuas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? En un momento se ve como necesaria la transformación en el Estado, por lo que dijeron ellos, ¿no? O sea, somos mayoría, etcétera, etcétera, una fuerza que va creciendo, entonces a través de las elecciones hay un fenómeno de lo más interesante, inclusive las clases medias criollas votan por sabemos quién, que está ya sabemos cuántos años. Que se apropia del discurso indianista, catarista, pero también del marxismo. Y es por eso que vamos a escuchar, o sea, diciendo no, que ustedes siempre nos han explotado y por eso nosotros estamos acá, y entonces dejan sin discurso a quienes reclaman que todavía bajo este gobierno sigue habiendo racismo.
impulsado por ellos. Un ejemplo, el Timnis, y podría dar montonera de ejemplos. Y entonces ahí surge el pachamamismo, que es el rito. O sea, ahí vamos a venir la chaya, el amauta, que va a coronar al supuesto, no se sabe si inca, si no sabemos qué, y lo va a hacer y luego de paso lo van a capturar con cocaína. O sea, terrible. Entonces vemos una serie de imposturas, de dobles discursos, una apropiación de la lucha que ha sido muy larga, del discurso y los anhelos tanto cataristas como indianistas. Pero también del marxismo. ¿O acaso no va a ser el principal reproche? Usted es un capitalista sirviente del imperialismo, etcétera, etcétera. Aunque los marxistas digan, no, es que ellos no son verdaderamente marxistas, etcétera. Eso no importa, se han apropiado de ambos discursos. Ahora habría que preguntarse, y no me voy a preguntar por la cuestión marxista, que ellos arreglen su asunto. Lo que me pregunto es, realmente, si se imaginan ustedes, y el caso que más me interesa y me fascina es el de las mujeres que por fin entran al Parlamento, varias mujeres. O sea, ¿qué es lo que ellas pueden, por ejemplo, decidir acerca de la situación de la mujer aymara, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas? O sea, y me temo que es algo lamentable. O sea, son utilizadas. Entonces, yo creo, afirmo totalmente, que no es un gobierno indígena. Es un gobierno que se ha apropiado de un discurso, de una narrativa, de las luchas indígenas, pero en realidad no es indígena. ¿Quiénes son los que deciden dentro de este gobierno? Habría que preguntarse. Y también habría que preguntarse qué es lo que sucede con aquellos pocos que han ingresado a puestos muy interesantes y son indígenas. ¿Han podido hacer algo? ¿Las conocían? ¿Las luchas han sido parte de estas luchas? Yo sinceramente me temo que la respuesta es muy triste. No, ¿deberían? ¿Estaban obligados a conocerlas? Sí, o sea, porque hay una cuestión... Pero no hay un poco de discriminación allá. Es decir, ¿por qué obligas a la intelectualización del Parlamento, por ejemplo, a la que te estás refiriendo, cuando en realidad ese no es un requisito, sino la representación? Sí, no es intelectualización, sino es asumir quién es uno. Es asunción de identidad. ¿Cómo que entras a gobernar? ¿Entras por ti mismo, para servirte a ti mismo, o entras a una función pública, que de paso yo soy anarquista, yo no creo en el Estado, pero o entras para servir a tu pueblo, conociéndote a ti, viendo cuáles han sido las rémoras, cuáles han sido las discriminaciones, cuál ha sido toda esa política terrible de darwinismo social que ha pesado sobre tus antepasados y sobre ti mismo. No ha habido tal. O sea, yo no digo una intelectualización, sino siempre asumir quién eres. Dale. Saúl. Yo digo lo siguiente. Sí es un gobierno indígena, pero no un gobierno indio, cosa muy distinta. No es el gobierno de los indianistas. Indigenista, tiene toda la razón. Sí, es un gobierno indigenista de izquierda. Sí. Yo quisiera mirar, o sea, voy a ser muy insistente desde la historia para poder entender nuestra contemporaneidad. Quiero hacer referencia a lo que estaba mencionando Gonzalo y Wilmer. El indianismo en la primera etapa tuvo 3 acciones políticas. Primero, fundando su propio partido político, un partido de y para los indios, como el caso del MIP y el MITCA, ¿cierto? Porque antes, tanto en 52 como antes, el indio simplemente era el pongo político. Entonces ya era un momento en que tenía que romper y entrar en el sistema de partidos políticos. Obviamente fracasan, no les va muy bien, solo Constantino Lima y Luciano Tapia. Después de eso pasa una etapa muy interesante que como ha fracasado, como los indianistas, los grupos indianistas han fracasado en este momento los partidos políticos, nace la idea de Felipe Quispe, las guerrillas, como una nueva alternativa para poder llegar al poder, ¿no? Que obviamente igualmente fracasa con toda honestidad. Exactamente, ¿no? Y al final las guerrillas han influido mucho y sigue jugando un rol muy importante Felipe Quispe y ingresa al sindicalismo, la CSUCB,
que también es un dato muy interesante. Ahí sí empieza a organizar y los levantamientos de 2000 son producto de eso, ¿no? Muy bien, con eso para mí terminaría el indianismo, ¿no? Y además de eso que hay que mencionar un montón de partidos que aquí estoy viendo, profe, un montón de partidos políticos indianistas, también cataristas obviamente, ¿no? Que han intentado incursionar. Obviamente el catarismo ha sido más práctico, ¿no? Porque tampoco no entendía eso de indianismo y fácilmente se han ido incorporando los partidos de izquierda y la derecha, como actualmente lo hacen. Siguen, o sea, esa tradición nunca van a romper. Entonces, ¿qué pasa? Que con 2007, y justo ya para tocar el proceso de cambio, hay un discurso que se manejaba, y yo recuerdo, y creo que también Wilmer no me va a dejar mentir, cuando estábamos en las clases discutiendo la cuestión de lo indígena, por fin llega un Evo Morales, un indígena al poder. Entonces hay una cierta identificación, hay una solidaridad étnica, podemos decir, y sobre todo cuando se manejaba un cierto discurso indianista, que también en algún momento lo había manejado Álvaro García Linera. Pero pasa que en el transcurso de las primeras gestiones, el proyecto político indio, que habíamos empezado en el año 1781, continuando con los cataristas, pero con los indianistas primordialmente, no estaba efectuándose. Entonces, nuevamente, frente a esa carencia, frente a esa desviación política, es que nuevamente se rearticula los indianistas. Y estos son ya encabezados por los jóvenes, ya no por la antigua generación. Obviamente, solo son un referente, digamos, en este caso como Felipe Quispe, Constantino Lima, que aún sigue asistiendo, ¿no? Entonces, a la cabeza, yo diría, y voy a ser bien honesto, a la cabeza del MINCA, Movimiento Indianista Catarista, que ha jugado un rol muy importante, Pablo Velázquez, sin duda. Él nuevamente empieza a analizar todos estos conceptos que han trabajado en el indianismo y cómo este gobierno lo ha ido desviando. Y sobre todo una cosa muy interesante, lo que tú preguntabas, Gonzalo, esta idea de fusionar indianismo-catarismo. Y con toda honestidad, hasta hoy en día, los indianistas y cataristas todavía hay una pugna, una rivalidad entre ellos que no se quieren ver. Un Oscar Coca, catarista, que no se quiere ver con un Yaguar Copana, por ejemplo. Es la historia de nuestra política. Exactamente, no de es la historia, exactamente. Perdón, pero, ustedes, sí. No de nosotros. Entonces, pero pasa también, pero que también en un momento se llega, por ejemplo, Pablo Velázquez empezó a organizar juntamente con Wilmer, también persona. Hemos intentado con el primer ULACA unificar estas dos tendencias. Y ciertamente, en el segundo ULACA ya hemos traído a Fernando Untoja, Víctor Hugo Cárdenas, Luciano Constantino Lima, y bueno, se dieron la mano en algún momento. Y eso hemos logrado. Entonces, lo que nosotros creemos, y esta nueva intelectualidad india, o sea, los nuevos indios contemporáneos, tratamos de rescatar las experiencias de los indianistas y los cataristas para este proyecto político. A ver. 13 años de gobierno y qué de indianismo y catarismo se tiene. Para mí es concreto, sí. Hay cosas del indianismo y del catarismo en el MAS, en esta gestión gubernamental, en esos 13 años, sobre todo en la parte simbólica, ¿no? Es algo que rescató sobre todo la simbología de la huipala, el Año Nuevo Aymara, aunque los que forjaron y promovieron estos procesos son bien críticos en cómo el MAS ha incorporado estos elementos simbólicos. Pero también hay una situación, diremos que el discurso, por ejemplo, indianista, que surge, se renueva en el 2000 hasta 2005, como lo explicó Saúl con Felipe Quispe, cuando se hace ejecutivo de la CETSUD, se ve. Entonces, lo renueva, es decir, él trae nuevamente el discurso de las dos Bolivias, es decir, quiero hablar de presidente a presidente, es decir, se recupera inclusive la entrevista que le hace una periodista que le dice, ¿por qué luchas? Yo lucho para que mi hija no sea tu sirvienta. Eso se cala muy fuertemente en una generación, como explica Saúl, que puede ser considerada Minca, donde está Carlos Macusaya, Saúl, y etcétera. Pero también esta discursividad tiene mucho efecto en las organizaciones sindicales, vecinales, específicamente en el Alto. ¿Ya? A partir del 2000 se empieza a hacer un activismo en las calles, en donde, digamos, el indianismo es un elemento fundamental. Digamos, el discurso político callejero, así habla de política como se está haciendo acá, en la Plaza Cívica, en la Plaza de los Héroes. Y entonces esto tiene un efecto político, ya en un hecho concreto que es el conflicto de la guerra del gas en el 2003, en la cual este discurso de que nosotros somos los dueños de esta tierra porque nosotros somos la mayoría, entonces fácilmente se asocia que el gas es nuestro, por lo tanto nosotros debemos ser los que debemos de aprovecharnos de él. Es decir, ahí entra un conflicto del proyecto de Pacific LNG a Estados Unidos, cae Gonzalo Sánchez de Lozada, nace una agenda política, en octubre de 2003 genera una agenda política y el MAS, no se puede entender el MAS, presidente Evo no puede entenderse, digamos, que fuese presidente si no se toma en cuenta esta agenda política. Esta agenda política en alguna medida propició
que el MAS capitalice tal vez un proceso histórico, político, del cual tal vez no era plenamente parte, ¿no? Es un hecho fundamental, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Digamos, ahora, dentro de la idea del indianismo y catarismo, lo que planteaba, digamos, era el problema indígena desde un punto de vista de las mayorías. Entonces, el indianismo y catarismo dicen, somos la mayoría y por lo tanto nosotros como mayoría debemos de gobernarnos. ¿Cómo entiende el MAS el tema indígena o la problemática indígena ya siendo gobierno? Lo entiende como minorías. Hagas a la agenda de las organizaciones no gubernamentales, es decir, lo que se promueve es las autonomías indígenas, justicia indígena originaria campesina, universidades indígenas. Tal vez son propuestas que no necesariamente nacen de este proceso histórico, ¿no? Pero le funciona, a Evo Morales le funciona. Le funcionó, pero si tú puedes hacer un balance como lo hacía Marina, puedes decirse, bueno, el problema del indígena ha sido resuelto. Hoy por hoy podemos ver que, por ejemplo, el problema cuando uno trata de trabajar esta temática, pues rápidamente uno lo asocia con el MAS. Es decir, tú hablas sobre esto, compartes estas cosas, debes ser masista, ¿no? Entonces hay una estigmatización. Entonces hoy por hoy, digamos, el tema indígena no es un tema relevante ni siquiera en la discusión política, electoral. Ni siquiera en los medios. Ni siquiera en los medios. Entonces, absolutamente. Pero yo te digo por qué, ¿no? Yo creo que ahí es el pachamanismo, digamos, que se apropia de la agenda política en el MAS, ¿no? Para entender cómo se apropia el pachamamismo de la agenda política, de la agenda ahí ya tengo otro concepto, porque ustedes habían hablado de indianismo, catarismo, y aquí hay un nuevo concepto, pachamamismo. Claro, el pachamamismo, ¿no? Se genera a partir, diremos, cuando el MAS se vuelve, diremos, una opción de poder a partir de las elecciones del 2002, cuando llega a tener el segundo lugar y obtiene el 20%, me acuerdo, digamos, después del MNR. Antes de eso, digamos, si uno va a la hemeroteca, puedes revisar los periódicos, el MAS apenas llegaba al 1, digamos, los sondeos les daban hasta máximo 5%, ¿no? Faltando semanas, alguien pateó el tablero, el embajador Rocha dice que no debemos de votar por Evo Morales, y entonces esto tiene un efecto político, la gente se molesta y dice que nos va a decir por qué vamos a votar. Entonces ese electorado resta a NFR y se va al MAS. ¿Qué pasa? Yo recuerdo precisamente en esos momentos, digamos, cómo las casas de campaña del MAS eran vacías. Nadie quería ser masista. Pasa ese hecho, se conocen los resultados, habían filas, todo el mundo quería ser masista. Ahí nace el masismo. Antes de ese hecho eran alejistas, evistas, malquistas, pero el masismo nace cuando el MAS se vuelve una opción real de poder. Y ahí surge el pachamamismo. El pachamamismo nace en este sentido, ¿no? A partir de que el MAS se vuelve una opción real de poder, distintas corrientes de izquierda, de clase media, ONGs, un movimiento internacional, trabaja la figura de Evo Morales, es decir, Evo Morales, líder indígena, Evo Morales, presidente indígena. Eso es lo que se exporta hacia el exterior, pero también, por ejemplo, yo tengo una experiencia muy particular. Yo fui dirigente universitario conjuntamente con Saúl, y él no me va a dejar mentir, cuando nosotros hacemos dirigencia universitaria había una crisis en la izquierda. Digamos, la izquierda tenía un vacío de un referente histórico en el cual dejaron, digamos, sus ropas camufladas y sus boinas de Che Guevara y se pusieron, digamos, chalequitos de aguayo, chuspitas, se pusieron a barcas, es decir, ellos empezaron a idealizar un sujeto indígena, es decir, el indígena es la reserva moral, el indígena, diremos, tiene, diremos, otra lógica de pensamiento, de civilización distinta. Entonces, eso... ¿Y eso es verdad? No lo es, pero ese es el pachamamismo que fue promovido por las organizaciones no gubernamentales y por cierta izquierda, diremos, que sentía un vacío y que lo quería rellenar con un sujeto indígena. Pero quiero terminar esto, porque es importante. Digamos, pasa el tiempo, pasan unos 5 años de gestión, llega la 8ª marcha del TIBNIS, entonces, bueno, se matan pesos y todas estas cosas en Achacachi. Entonces, esta sensibilidad, digamos, de esta gente progresista, entonces cambia, es decir, deja de identificar al indígena andino como la reserva moral, sino ya es el indígena del TIBNIS, la reserva moral. Es decir, cambia del indígena andino al indígena de las tierras bajas. Hoy por hoy se puede ver, digamos, que inclusive en eso, ya con las elecciones que vinieron, a los indígenas de tierras bajas se dividieron, unos fueron con el MAS, otros con la oposición. Entonces eso ya, inclusive ya terminó, diremos, de ser y dejar idealizado, ¿no? Ahí nace el pachamamismo, en esa idealización. Hoy por hoy se puede ver mucho que de esa gente que
en la universidad buscabas referentes y tenía muchos vacíos. Muchos de ellos han identificado, digamos, tienen una proyección, digamos, con el feminismo. Es decir, dejaron de lo indígena y ahora son feministas. Qué chairo, ¿no? Yo diría que el MAS es como la culminación de algunas tradiciones que no son necesariamente indianistas ni cataristas. Primero la tradición de izquierda, la tradición sindical, que creo que está muy presente. Y de paso, digamos, yo creo que es un vehículo del indianismo y del catarismo, pero como lo fue, o sea, hay que, yo creo, verlo como un proceso histórico. O sea, no es casual que que la raigambre indígena del MNR haya durado lo que duró, que el pacto militar campesino fuera también un vehículo bastante pragmático, digamos, para conservar. Yo recuerdo que en el 64, revisando hemerotecas, gente que había ayudado a voltear al MNR decía, bueno, hay que devolver las tierras. Y Barrientos dijo, de eso no hablamos, ¿no? Entonces hay que ver también al MAS, yo creo, como una etapa, como un vehículo que sirvió de expresión, digamos, de lo que era un momento político de apogeo indianista, pero también como una opción más leve frente a lo que planteaba Felipe Quispe. Era como la opción que se le presentaron a las clases medias urbanas después de la experiencia de los bloqueos del año 2000, y venía Evo con una visión, digamos, más izquierdista y aparentemente más sosegada, digamos, más tranquila, menos intimidante. Pero yo creo que hay una cosa así, que para hablar del pachamamismo, que creo que se expresa muy bien en el reloj inverso del Parlamento, en el reloj, que es buscar al indio como un ser exótico, ¿no? Conformado al modelo rusoniano, del ideal rusoniano del buen salvaje europeo, y digamos de lo que creo que un cantor nuestro llama los europeos alpaqueados, ¿no? Que quieren encontrar un mundo virginal, bello, onírico, y quizás que se aúna a la vieja visión indigenista, criolla y mestiza, que es el indio campesinizado y dejado, digamos, en su surco, con una visión de la naturaleza, y no un indio urbano compartiendo, digamos, el mundo moderno. Entonces yo creo que donde se estaciona este proceso es en el ornato, en las apariencias. Y de lo que se trata, creo que es de discutir algo más profundo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención por qué la oposición boliviana entrega los símbolos que en cualquier parte del mundo serían símbolos a acoger. Uno podría pensar qué pasó con el movimiento de los derechos civiles negro en Estados Unidos y de qué manera eso supuso una revolución en los dos partidos, republicano y demócrata. Y cómo eso todavía no ocurre y digamos, el MAS aparenta tener un monopolio sobre una simbología que yo creo que es muy potente. Esa identidad entre los indígenas y Evo Morales no es gratuito. Pensar que tu hijo puede llegar a ser presidente, yo creo que es una cosa potente. Pero el problema es dejarlo en ornato, y otro problema es en qué medida la oposición necesita encontrar un país que es un país que ha cambiado, que es un país que por las migraciones del campo a la ciudad no es el que era antes, y el propio indianismo y catarismo no es el de Constantino Lima. Yo recuerdo ese famoso discurso cuando murió el empresario Iturralde, asesinado creo por su capataz, y que lanzó un discurso muy desafiante en el Congreso para terror, digamos, de las clases medias urbanas. Pero creo que ahora estamos en otro momento, que es cómo se construye un país juntos, pero con sus tradiciones propias. O sea, con estas tradiciones políticas, las tradiciones políticas de la clase media también, pero en un escenario distinto. Claro, ahora es el momento de mezclar política y cultura, política y tradición. Y en ese contexto, yo dije al principio, quizás muy superficialmente, no sé cuán superficial será eso, el cholet, la arquitectura, del metalteño, de la banda Popó tocando con ¿cómo se llama? El cruceño para bailar el movimiento sexy. Acabo de ver. Azul Azul. Azul Azul. Y la banda Popó. Culturalmente es superficial, es otra idea. Habla de los jóvenes, los jóvenes tienen tu pensamiento, los jóvenes no están metidos en otra cosa, no quieren lo pongo entre comillas por si acaso, un ascenso social, no les gustaría hacer lo que nos mostró Juan Carlos Valdivia en la zona sur. ¿No es más interesante eso? ¿Tiene su peso o es la ideología la que va a sostener todo esto?
Yo creo que Gonzalo dice algo muy interesante, que es ubicar a los sectores, no solamente aymaras, a los sectores indios dentro de la situación actual. Wilmer, por ejemplo, es una persona que maneja tan bien las tecnologías que nos ha ofrecido la información inmediata del mundo indio, pero además tiene la más grande biblioteca indígena en PDFs. O sea, uno busca cualquier texto y puede. Es un maravilloso manejo de la tecnología, y además puede contactarse con collas, aymaras, quechuas, etcétera, etcétera, jóvenes de diferentes países. Perú te leen, Argentina te leen, creo que hasta Chile te leen. Entonces, es un nuevo ser indio, como dices tú. Y si hablamos de política, los partidos de oposición no ven tal. Tienes toda la razón, no lo ven. O sea, están jugando con elementos nacionalistas bolivianos, más o menos de 50, 60, 70 hasta 80, pero no se ubican en el tiempo actual. Nosotros no somos una cultura. Creo que hemos podido mostrar que también somos proyecto político y diferentes proyectos políticos. Por ejemplo, les ha mostrado una corriente juvenil con pensamientos muy frescos, por ejemplo el de Pablo, que es un filósofo joven sumamente interesante. Gracias a él en realidad se han reeditado todos los libros de Fausto Reinaga, mérito que nadie se lo reconoce. Brillante así, Pablo Mamani. Pablo Velázquez, perdón, me estoy confundiendo con Pablo Mamani, que es otro brillante sociólogo aymara. Y entonces vemos que es otro el tipo con el que se tiene que tratar. No es como decía alguien cuando subió este gobierno, que decía: bajo mis espaldas yo llevaré al indígena. Era un criollo, ya saben quién es. García Linera. Bueno, pero perdóname, sí. ¿Eso lo descalifica? ¿El ser criollo lo descalifica para, por lo menos en teoría, decir bajo mis espaldas voy a llevar adelante al pueblo boliviano? Pero no al pueblo boliviano, a los indígenas. Bueno, a los indígenas lo descalifica, porque esa es la teoría marxista. Dice, la liberación de los obreros será obra de ellos. Pero obviamente él es el redentor, es realmente un cananchiri, o sea, que nos va a guiar, o sea, como iluminado a nosotros los pobrecitos y descriteriados y él no descerebrados. ¿quién es? Nosotros mismos. No es que nosotros mismos. Ustedes, como pueblo, o sea, ¿Bolivia o solo los indígenas? Bueno, esa es una cosa interesante que se pretende, que ha recriminado inclusive el catarismo al indianismo. Yo creo que en este momento el proyecto es mucho más amplio, porque justamente vivimos otra época. Es más inclusivo, lo cual no han hecho los criollos con nosotros. En cambio, nosotros sabemos la importancia de ser inclusivos y no exclusivos. ¿Quiénes son excluyentes? Son excluyentes los que están en el actual gobierno. No vemos ese ejemplo terrible de una hermana que mal nos representa, que empieza a escupir la coca, que es lo peor que se puede a ciertos representantes. Eso no somos nosotros. Eso es solamente un sector. ¿Quieres decir algo? Está desesperado por decir algo. Dale. No tanto. Bueno, lo que dice la profe Marina me parece muy interesante, la expresión de Linera. Simplemente eso expresa la actitud indigenista del actual gobierno. O sea, y claramente Fausto Reinaga, o sea, los indianistas hemos siempre atacado al indigenismo desde la época de los 60 y hoy en día seguimos haciéndolo. Y el propio Fausto dice al respecto, el indigenismo era una corriente reivindicativa. El indigenismo fue un movimiento del cholaje blanco mestizo, en tanto que el indianismo es un movimiento indio revolucionario. En suma, el indigenismo es asimilación, integración en la sociedad blanco mestizo. El indigenismo es aquel blanco mestizo que no es indígena, que tiene piedad del indígena y que lo ve al indígena como el no capacitado, el no suficientemente inteligente, entonces necesita una ayuda. Entonces carguémoslo en nuestras espaldas. Ese es lo que quiere, esa es la actitud indigenista. Mientras que el indianismo es donde el propio indio, el propio sujeto,
aymara, asume su conciencia histórica, sus luchas, sus fracasos, y él es el mismo indio que quiere hacer la liberación del indio. Eso es para mí la diferencia entre indigenismo. ¿Por qué me recuerda algunos conceptos de Yuval Noah calificando a los nazis y a los fascistas italianos? Los nazis decían, nuestra nación es la mejor, y los fascistas italianos decían, nuestra nación es la única. Por algún rato se me pasó la idea ya, por ahí estoy yéndome a un extremo, pero no sé, excluir a una gran masa mestiza, que según Álvaro García Linera no existe, me resisto a pensar una circunstancia así, de que el indianismo diga, nosotros somos la vanguardia y el futuro de este país, y los demás, vengan, intégrense, pero hay nada más. Nosotros... A ver, dale. Perdón, yo creo que hay cambios sustanciales, como mencionaba Marina. Yo creo que el cambio, digamos, el escenario de conflicto y de lucha ya no está necesariamente en la calle, pero habría que señalar y hacer una precisión. El gobierno sí utiliza la retórica indianista, se ha servido de la retórica indianista, pero no necesariamente, diremos, en un buen sentido. Si uno puede recordar el 2008, cuando había un conflicto entre Oriente y Occidente, entre Cambas versus Collas, es pues una rememoración de indios versus caras, ¿no? Entonces, diremos, en un momento de crisis, el discurso indianista es efectivo, ¿no? Porque es un momento polarizante donde te manda a tomar posición. Recordemos que recientemente hizo un estudio Rafael Loaiza, las caras y taras del racismo, en la cual hace una relación entre el censo y los votantes, digamos, en las últimas elecciones, en la cual señala que un 8.6% de las personas que se conocen como aymaras votaron por Evo Morales. Y un 8.6 es en el caso de los quechuas, pero de 9 de cada 10 personas que se conocen aymaras votaron por Evo Morales. Entonces eso van a cambiar las cosas, ya habría que ver. Pero, Wilmer, perdóname, me acaba de decir producción que tengo 3 minutos nada más. Pese a tu anarquismo, ¿podrías reducir una participación a un minutito para terminar? Para finalizar. Sí, lo que quiero decir es que posiblemente en la situación política gane el más, pero debemos recordar que no es eterno, que se han traicionado muchos objetivos, que el camino se ha desviado terriblemente, y también tenemos que recordar que este gobierno en realidad está apoyando a lo que tanto odia, que es el capitalismo en Bolivia. Dale, un minuto. Bueno, yo simplemente decir que el nuevo indianismo contemporáneo analiza y cuestiona al indígena de izquierda y al pachamamismo, obviamente, porque el pachamamismo, el indigenismo, a un inicio lo ha convertido al indio, al indígena, el bueno, sí, y totalmente de acuerdo, el buen salvaje. Después este propio gobierno indigenista lo ha ido degradando, degenerando al indígena. Y eso yo creo que tienen la misma actitud colonial. No hay ningún avance cualitativo en este gobierno en favor del indio. Yo creo que lo ha desviado el sentido político. Culturalmente está bien, o sea, hoy podemos mezclar abajo de coca, pero son aspectos superficiales que no cambian el sistema. Entonces, bueno, y un elemento... se han beneficiado económicamente muy bien. Un elemento más, perdón, que ese es otro tema que quisiera también mencionar. Hoy en día la nueva intelectualidad apuesta ya por nuevos cambios imaginarios, por nuevos actos, por nuevas simbologías. La música es un elemento. Claro, ya no es la política ni la guerrilla, pero apostamos a cambiar esas mentiras estructurales. Tener un aymara, un gran literato, es un ejemplo. Tener un gran futbolista aymara, por ejemplo, es un gran referente. Así queremos cambiar la nueva identidad. Un minuto. Yo pienso que este es un escenario diferente, donde, digamos, se pueden ver unos elementos bien importantes. Por ejemplo, en el ámbito del avance de la tecnología, yo veo que hay muchos jóvenes que están entrando en ese ámbito del conocimiento, y ese es el escenario de disputa. Yo valoro sobre todo, digamos, el trabajo que hacen muchos activistas. En el caso de la lengua aymara hay un Yatichiri Digital, Elías de Nalbajata, que tiene un grupo, una página de Facebook de 50.000 personas adscritas para que está aprendiendo. Ese es el camino. Hay una persona como Rubén Hilari que está traduciendo el Facebook en aymara, y hay gente que está haciendo robótica, hay gente que está investigando. Ese es el nuevo escenario de campo de lucha. Es la tecnología y el conocimiento, y es ahí donde se va a tener. ¿Pero la tecnología tiene ideología? No. Pero es el nuevo escenario donde uno tiene que disputar. Claro que sí, pero para todos, claro. Yo creo que este es el escenario para verse sin estereotipos. En un diálogo que hicimos en ANF,
a propósito de estos temas hace unos años, era muy manifiesto con los estereotipos con que el mundo criollo, el mundo indio, el mundo urbano, el mundo rural se ven aún. Y yo creo que una, digamos, tarea pendiente del país es dejar de verse con estereotipos sin buscar un proceso de asimilación, respetando, creo, las tradiciones de todos, pero para que puedan convivir. Y creo que la modernidad urbana es un escenario en el que eso puede darse de un modo distinto al que pasaba antes. O sea, eso no era posible porque era un país muy dividido, no lo es tanto. ¿Cómo se me fue el tiempo, Marina? Wilber, Saúl, Wilber. Estoy confundido. A ti sí, Gonzalo. A ustedes por habernos seguido, a Adrián Álvarez en la producción. ¿Cómo se fue rapidito el tiempo? Ni siquiera corte hemos tenido. Será con nosotros hasta la próxima semana.